Buenos días con todos. Soy el doctor Fernando Villegas Torres y quería sumarme al homenaje que se le está haciendo al pintor Domingo Pantigoso al conmemorarse los 30 años de su fallecimiento. Para esto quiero agradecer a la familia por permitirme dar esta presentación, especialmente al doctor Manuel Pantigoso. He titulado esta conferencia Domingo Pantigoso y su importancia en el arte peruano, específicamente en la vanguardia. Para esto me gustaría presentarles un PPT. Cuando estamos hablando de la importancia de un artista tan destacado como Manuel Domingo Pantigoso, al que podemos ver en esta fotografía realizada por Jorge Neumann Quesada, ya mayor, podemos entender que es uno de los artistas en los cuales confluye el desarrollo de la vanguardia peruana. A diferencia de José Sabugal, que estaba más vinculado a una búsqueda de un mestizaje artístico, y de Quispe Sacín o de César Moro, en el caso de Pantigoso se conjugan ambos elementos. Por un lado, la posición local de representar al que él se consideraba pintor de la raza, y por otro lado, la representación o del lenguaje vanguardista visto en sus obras. Representa así la conjunción de los postulados nacionalistas de Sabugal y los movimientos de vanguardia de Carlos Quispe Sacín y César Moro. Lo que podemos ver a través de la obra de Pantigoso es que se demuestran los estudios recientemente realizados sobre el sur andino y que han rescatado los ejes que están vinculados a ciudades como La Paz, Potosí, Buenos Aires, Cusco, Puno y Arequipa. Esto tal vez merecería mayor importancia dentro de los estudios de la historia del arte peruano, y hay que destacar el trabajo realizado por Rodrigo Gutiérrez Viñuales, entre otros. Se trata de uno de los artistas que nos va a proponer el primer movimiento de vanguardia peruano, denominado por Churata como ultraorbicismo. Para destacar su importancia, me gustaría hablarles un poco de la evolución de sus obras. Sabemos que es un artista que nace en Arequipa, va a participar en la muestra colectiva del Centro Artístico de Arequipa en 1917, donde expusieron sus fotografías Enrique Macías y Martín Chambi. Es en este momento donde Teófilo Castillo, crítico de arte de la revista Variedades, va a reconocer su obra como la de un temperamento artístico de valía. En 1919 participa con lienzos y acuarelas en la segunda exposición organizada en el Centro Artístico. Muchos de los elementos que caracterizan su obra en este periodo, descritos por la crítica, le acompañarían durante toda su trayectoria artística. Soltura, infantilismo en los detalles, escenas populares de la tierra, dramatismo ampuloso, figuras rítmicas y llenas de movimiento. Una de sus fuentes para el contacto con la vanguardia lo constituye la ilustración gráfica a través de las revistas. Él, en su comienzo, no estuvo vinculado al Art Nouveau o al decadentismo que se podía ver en la ciudad de Lima en obras como las de Morey o César Moro, sino con el impresionismo francés. En cuanto a la representación de las temáticas que desarrolla, está haciendo paisajes. Tuvo la influencia de Castillo, que buscaba un arte local basado en la geografía peruana. La primera muestra individual que realizaría sería el 28 de julio de 1919 en los estudios de Max de Vargas en Arequipa. Representó la campiña de Arequipa con 12 óleos y 11 acuarelas, paisajes, calles de la ciudad e interiores de conventos. Del 2 al 12 de mayo de 1921, Pantigoso participó
con 8 óleos y 15 acuarelas junto a Enrique Macías, la muestra se denominó Impresiones de Cusco, Puno y Arequipa, realizada en el estudio de los hermanos Vargas. Participa en la tercera colectiva del Centro Artístico y en ese periodo se evidencia la luz en sus paisajes. Del 27 de mayo al 10 de junio de 1922, va a celebrar su segunda exposición individual presentada en el estudio de los hermanos Vargas. Presenta 16 óleos, 5 acuarelas y 4 carbones. En esta exposición, por los títulos asignados a las obras, se puede saber de que su tendencia está vinculada al simbolismo. Acá podemos ver algunas obras de estos periodos. Fíjense el trabajo sintético. Esta es Mujer Andina Tejiendo. Manuel Trinidad, padre del pintor, de 1921. O el retrato de Elsa Lira, donde pueden notar la textura del trabajo al realizar el retrato y una pincelada muy rápida. Otra ciudad marcaría la evolución de su obra. Esta sería la ciudad del Cusco. En el Salón de Actos de la Universidad del Cusco va a presentar 99 óleos, 26 acuarelas y 15 carbones del 1 al 8 de abril. Es en Cusco donde se vincula su obra con la idea de raza. Se denomina pintor de la raza. Fue la expresión indígena en el color y en la decoración lo que incorpora en su paleta en la ciudad del Cusco. Luego pasaría a Puno. Expone 102 obras, 85 óleos, 42 acuarelas y cartones y 25 estudios y retratos. Del 15 al 22 de junio de 1924, en la sala de actos del Congreso Regional de la Prefectura del Departamento de Puno, expone junto con Armando Lasarte. Fue el literato Arturo Peralta Gamaliel Churata el que le dio el título de pintor ultraórbico, publicado en Puno Lírico en 1925 y reproducido en la revista Cosco, donde explica el significado del ultraorbicismo. Cito: pictóricamente, el ultraorbicismo es una realización lograda y viviente en la estética de Pantigoso. Posee el primitivismo con tendencia innata por la propensión a dibujar poco y aún lo poco que dibuja haciéndolo en ingenuo. Esa permite, en la técnica, agrega la complejidad de la recepción, hace temas y los resuelve alegremente. No se vincula a los cubistas, dadaístas o primitivistas. Es algo más que ellos, se acerca a lo último, a la inocencia del trazo, pero lo separa lo arduo de sus propósitos. El ultraorbicismo era una propuesta andina de vanguardia que asimilaba el ultraísmo español. Este movimiento tenía como foco de irradiación en América la ciudad de Buenos Aires y el regreso de Jorge Luis Borges en 1921. Los literatos peruanos conocieron la propuesta modernas del ultraísmo español a partir de las revistas Proa 1921 y Martín Fierro de 1924. Se apeló a la ingenuidad del primitivismo para ejemplificar la búsqueda de un arte andino vinculado a la idea de raza. El concepto de vanguardia artística se mezcló con el pensamiento dual andino y su sentido contrapuesto. En 1924, Pantigoso realizaría un viaje a Bolivia, Argentina y Montevideo. Pintó retratos esquemáticos, bastante lineales y una tendencia a la planitud. Esto se puede ver, por ejemplo, en retratos como el de Elsa Lira, que están viendo, o el retrato de Leandra Lomellini. Ya en la muestra de Puno, sus silografías delatan una mirada moderna en los rostros abocetados, como el de Beethoven. Acá pueden ver algunas obras de estos periodos. Este es un retrato de 1920. Acá podemos verlo en una fotografía del mercado de Pisac, en Cusco, en 1926, con el grupo Orcopata en 1925, quienes le han denominado pintor ultraórbico, o en la exposición que va a realizar en Arequipa junto con Camilo Blas y Francisco Lazo en 1927.
Se calificó a sus óleos como primitivos porque traducían la naturaleza con mínimos elementos, de brochazo rápido y enérgico. Realizaba obras donde distribuía los toques de luz y había una ausencia del dibujo. Su técnica era específicamente vanguardista, que se sumaba a una temática etnográfica. Sus personajes eran colocados de manera sintética y esquemática. Una de las obras que muestra en Buenos Aires es el Nicolás, que tiene estas características ya mencionadas. Acá podemos ver algunas obras. Sin duda, las tres ciudades importantes para el desarrollo de su producción en este periodo son Arequipa, Cusco y Puno. En Arequipa realiza paisajes y aprende la luz. En Cusco se encuentra como pintor de la raza y en Puno es denominado como pintor de vanguardia a través de las palabras de Churata como pintor ultraórbico. Después de haber realizado el viaje hacia el sur del continente americano, va a regresar y va a realizar una muestra en Lima, donde expone entre el 16 al 24 de junio de 1926 en la calle Belén, 1012, junto al Teatro Colón. Ante la crítica en Lima, el pintor mejoró su técnica pictórica, hizo más elegante el trazo en sus cuadros. La segunda exposición que realiza en Lima va a ser en la Galería Lafayette, en 1927. Presentó obras como La Pastora o Pedrucha. Acá tienen algunas obras de este periodo donde se puede evidenciar un proceso de síntesis en las figuras. Hay una necesidad de encontrar movimiento. Quizás esta sea muy interesante, muy vinculada a una pintura de vanguardia con ciertos elementos ultraístas. Sacra Tussuy o Baile del Diablo. Acá pueden ver unos catálogos, uno de la exposición realizada en Cusco, otra, una realizada en Montevideo y otra realizada en París, en la Asociación París América Latina 1927, donde en ese mismo año también había exhibido César Moro. Es en la segunda exposición en la Galería Lafayette en Lima en 1927, donde presenta obras como La Pastora o Pedrucha. Acá presentó también pinturas sintéticas y con movimiento como el baile, como Zaira Puzuy. Magda Portal diría, pertenece a las filas vanguardistas por su independencia, por su temperamento de rebelde y arbitrario, con rasgos definidos de artista que lo colocan en muchos tramos arriba de nuestra tradición pictórica. Cuando participa en París en la Asociación París América Latina 1927 y luego iría a Madrid y donde haría una exposición en el Círculo de Bellas Artes en 1928. Expone en París 90 obras, 20 óleos, 33 gouache y 37 acuarelas. Del 20 de noviembre al 27 de diciembre, en el Círculo Artístico de Bellas Artes en Madrid, también realizaría obras. Este artista, que se había proclamado representante de lo indio y que expresó un lenguaje vanguardista, sería cuestionado en el mundo español. Francisco Alcántara en Madrid lo acusó de un lenguaje europeísta y le decía, algún día vuelva a España, Pantigoso, con su arte plenamente indio, o sea, que muestre una corriente con una estética y una técnica propias del indio peruano. Este tipo de críticas, en donde le acusaban de vanguardista, le obligarían a Pantigoso a replantear todo su lenguaje de vanguardia. Y esto lo haría a partir de la exposición celebrada en 1929, la exposición universal la exposición iberoamericana de Sevilla. Pantigoso estaría a cargo de una sección, la sección vinculada a los textiles peruanos, y además de eso, él estaría a cargo de la decoración interior del propio pabellón peruano.
Acá, por ejemplo, podemos ver una obra que realiza en Lima, La Pastora, en 1927, que también fue portada de la revista Mundial. Lo que podemos ver cuando está realizando en Lima la exposición es que muchas veces le están criticando el trabajo de vanguardista que él tiene y le están pidiendo que estudie en la Escuela de Bellas Artes. Sin embargo, Pantigoso muestra en estas obras calidad en el trabajo del dibujo y mucha vinculación o mucho conocimiento del uso del color. Sin embargo, muchas veces los temas que presentaba en Madrid, por ejemplo, podíamos notar una síntesis de la composición, una planiformidad en los personajes que lo vinculaban a la vanguardia. Muchos de los postulados ultraorbicistas se hacen evidentes en el libro de poesía indigenista Andes de 1926 de Arturo Peralta. Hay una búsqueda de movimiento en los personajes que representa, sintéticos, hay una expresión de movimiento en sus composiciones. Además de eso, hay un diálogo con el ultraísmo español, hay una capacidad sintética y hay una sobriedad de elementos que se pueden ver en obras como Coricancha o La ciudad de piedra, esto publicado en la revista Blanco y Negro en Madrid. La economía de medios, la representación barroca, la plenitud como la cara opuesta al espacio renacentista europeo, el primitivismo y su riqueza del color y la sensación de movimiento en sus personajes eran clara expresión del mundo andino. Sus similitudes con los vanguardistas hicieron que algunos le vieran como parte del lenguaje de vanguardia europeo. Las críticas le sirvieron para reformular su propuesta, la cual lograría en la decoración del pabellón peruano de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Acá pueden ver las publicaciones, las silografías que hace Pantigoso para la publicación de Alejandro Peralta Ande. Estos son los bocetos de las vigas con motivos precolombinos para el pabellón peruano de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Y acá pueden ver uno de los paneles decorativos del pabellón que fue publicado en Variedades en 1930. El gobierno le encargó 6 paneles presentados en la revista Variedades, hoy en paradero desconocido. Al lenguaje vanguardista de Pantigoso se suma la presencia de elementos precolombinos. Aparecen representaciones antropomorfas asociadas al felino, los tocapus o los símbolos escalonados. El lugar representado es Puno, reconocible por la presencia de la vestimenta de las mujeres del lago Titicaca o en el fondo la presencia de las balsas. Acá podemos ver cómo él está incorporando dentro de una realidad contemporánea la posibilidad de representar también elementos de cerámicas del Perú antiguo, y lo que está tratando de hacer es unir la contemporaneidad del indio del presente con la representación del indio del pasado. Integró los elementos precolombinos. Para Pantigoso, el Perú antiguo estaba ligado al indio actual, tanto en su cosmovisión y en sus planteamientos. Por tanto, el Perú antiguo estaba presente en la contemporaneidad indígena, obviando el legado español. Y esto contrasta directamente con la propuesta de José Sabogal, cuando José Sabogal propone a través del arte popular el arte vinculado a el legado español y el legado indio, y que la sumatoria de ello era el arte popular contemporáneo para estudiarlo. Entonces ahí estamos en un proceso completamente distinto de vanguardia, donde Pantigoso lo que busca es unir una mirada del pasado precolombino a través de, por ejemplo, la cerámica o a través de las hornacinas cusqueñas, para poder incorporar ciertos elementos que estaban relacionados con el propio poblador indígena contemporáneo. Con esto creo que se supera esa crítica que se le había hecho en Madrid de ser solo un pintor vinculado a la vanguardia, ya que él está incorporando el lenguaje del Perú antiguo en un presupuesto de vanguardia que sin duda
la conjunción es bastante importante a tener en cuenta porque es la posibilidad en la cual encontramos que en un artista peruano se están integrando los lenguajes de vanguardia y la búsqueda de un arte nacional, local, presente en la obra de él, ¿no? Acá podemos ver otro ejemplo, esto ya es de 1940, Balseros del Titicaca, y pueden evidenciar la planiformidad de la composición, la síntesis en el trabajo, y en este Cacharpari de 1945, dentro de esta posibilidad de encontrar movimiento, de la posibilidad de geometrizar y sintetizar las formas, son sin duda obras relevantes para entender la propuesta de Domingo Pantigoso. Otras actividades que podemos mencionar, por ejemplo, la exposición de poemas murales que va a realizar Pantigoso y Martínez en Puno y en La Paz en 1931. También podemos destacar en la década de los 30 su importante participación en la revista Cuna, donde él va a ser gestor y responsable y difusor por el mundo quechua y aymara de la revista Cunan, que estaría publicándose en 6 números entre 1931 y 1932. Además de eso, tenemos que destacar la importancia que va a tener Domingo Pantigoso en la organización y además en su participación en el primer Salón de Independientes realizado en el Palacio de la Exposición en 1937. Acá podemos ver una fotografía del acto de inauguración del Salón de Independientes, donde vemos a el doctor Atilio Sibirici pronunciando el discurso de apertura, y fotografías de la concurrencia dentro del salón. El salón se erige como una oposición a la Escuela de Bellas Artes, donde era director José Sabogal, y la propuesta era sin duda de distintos lenguajes de vanguardia, pero también había, de acuerdo a lo que dice Alfonso Castrillón, la posibilidad de mostrar también lenguajes con temas indigenistas. Sin duda, lo que representó el Salón de Independientes fue una posibilidad de encontrar otras miradas para el desarrollo del arte peruano. Y eso fue importante dentro de este periodo. Acá tienen una caricatura del Salón de Independientes, porque lo que va a marcar es la posibilidad de entender distintas miradas en las cuales el lenguaje de vanguardia puede ser abordado. Y entre ellas, sin duda, la más destacada era la de Domingo Pantigoso. Acá podemos ver una obra con una fotografía con su hijo, el poeta Manuel Pantigoso, de 1985, que ha sido uno de los principales difusores y gracias a él del legado de su padre, ¿no? Sin duda es un artista que fue autodidacta, que empezó desde muy temprano, desde haciendo exhibiciones en Arequipa, realizando paisajes, donde predominaba en un primer momento el trabajo de la luz. Luego va en 1924, cuando hace la exposición en Cusco, va a encontrarse con la representación de la raza, se va a considerar un pintor de la raza indígena, y a partir de ahí, ya hacia 1900, en este periodo, en su viaje a Puno, va a ser denominado por Churata pintor ultraórbico. Esa denominación lo va a convertir en un artista de vanguardia, un artista que sin duda va a tener una enorme importancia dentro de ese eje surandino en donde muchas veces el ultraísmo había llegado a partir de las revistas, a partir del grupo Orcopata, y a partir de esto se había desarrollado este movimiento que por lo general se ve en la gráfica, especialmente en la xilografía. Por todo lo dicho, creo que es importante recordar a Domingo Pantigoso y recordarlo como un artista eminentemente erudito y con la posibilidad de siempre aprender de acuerdo a los lugares donde él estaba y siempre poder lograr que su trabajo sea destacado. En muchas de las críticas que se le dieron, se reconocía la valía de su trabajo y la capacidad que tenía para ser artista. Bueno, es lo que yo quería presentarles. Espero que
podamos reconocer en Domingo Pantigoso a un artista que sin duda ha contribuido al desarrollo del arte peruano y que posiblemente amerite nuevas posibilidades de abordar su trabajo artístico. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.